Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidos a Duchen al Día. Soy Sara Osuna, responsable del Servicio de Atención Psicológica Duchen para Employee España, y junto a mi compañero David, psicólogo, llevaremos a cabo el siguiente webinar titulado Aspectos cognitivos de la distrofia muscular de Duchenne y Becker. Antes de comenzar, me gustaría recordaros que Duchenne al Día es una propuesta dirigida a todas las personas interesadas en la distrofia muscular de Duchenne y Becker, y su objetivo principal es dar a conocer los diferentes temas de actualidad en esta distrofia y de ofrecerles información de todas las actividades que desarrolla Duchenne Parent Project. Sin más, esperamos que toda la información aportada en dicha webinar sea de gran utilidad. A continuación, os dejo con mi compañero David, que se encargará de explicar la primera parte de dicha webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, quiero comenzar un poco presentando el contenido de la presentación que vamos a realizar. Y bueno, en esta presentación lo primero que queremos hablar es acerca de la presencia de distrofina en el sistema nervioso central, porque bueno, es algo muy importante y es algo que nos va a permitir explicar los déficits o las dificultades que podemos encontrar a nivel cognitivo en ciertos niños con distrofia muscular de Duchenne y Becker. Concretamente vamos a hablar acerca de la distrofina a nivel cerebral, en el cerebro, para después pasar a hablar de cómo esas diferencias a nivel biológico pueden afectar a nivel cognitivo. Concretamente hablaremos de los principales resultados que se arrojan en las investigaciones y los estudios realizados a nivel cognitivo. Posteriormente vamos a intentar detenernos un poquito en explicar algunos de estos resultados más en profundidad, como sobre todo la afectación a nivel del lenguaje, las funciones ejecutivas y la memoria. Y por último, hablaremos de cómo todas esas diferencias a nivel cognitivo pueden causar problemas de aprendizaje, afectar también a la socialización, a la gestión de las emociones y también cómo están relacionados o se pueden relacionar con problemas de salud mental y con trastornos que inciden más en la población de distrofia muscular de Duchenne y Becker. Lo primero que hay que conocer es que, bueno, como muchos de vosotros sabréis, la distrofia muscular de Duchenne y Becker surge por una mutación del gen que codifica la distrofina y es lo que al final causa la ausencia o disminución, en el caso del Becker, de esta proteína, que a su vez, bueno, como todos es conocido, causa una pérdida de la función muscular. Esta es la parte más conocida de la distrofina, su función como proteína estructural en el músculo. Y aparte de esto, la distrofina también está presente en el sistema nervioso central, está presente en el organismo y en una parte que es el sistema nervioso central y concretamente en el cerebro. Hay que decir que, bueno, el gen de la distrofina es un gen, uno de los más largos, y tiene 79 exones. Y estos exones sirven para producir un rango diferente de transcriptores o promotores que contienen las instrucciones para las diferentes isoformas de distrofina. Para aclararlo un poco, es como diferentes formas de la distrofina, que son proteínas también, pero que varían en su longitud y que contienen fragmentos de la secuencia de la distrofina básica, pero no contienen todos los fragmentos. Hay que decir que a lo largo del desarrollo, desde el que nacemos, incluso desde el feto, desde que somos fetos hasta que vamos desarrollando y vamos madurando, existe un cambio en la expresión de isoformas de distrofina que se van generando. Hay algunas formas de isoformas de distrofina que se expresan en etapas iniciales del desarrollo y también van cambiando las cantidades. En el cerebro y en el desarrollo del sistema nervioso central esto ocurre. Esto es un dato importante para ver que, bueno, que no todas las formas de distrofina tienen la misma función. Además, se ha encontrado evidencia de la asociación entre la ausencia de ciertas formas de distrofina que son más cortas y una mayor incidencia de discapacidades de aprendizaje y también de comportamiento. A nivel cerebral, las diferentes isoformas de distrofina se encuentran presentes en el cerebro, aunque no queda de todo claro su función y dónde se encuentran localizadas. Hay algunas estructuras que sí están más investigadas, donde sí se han encontrado más isoformas de distrofina y también se han encontrado algunas isoformas que están más presentes que otras. Por ejemplo, la DP71 y la DP140 las investigaciones indican que son isoformas que son las más presentes en el cerebro.
En el cerebro, además de estar presentes en las partes que tienen que ver con la corteza, con las partes corticales, las áreas corticales, también están en estructuras subcorticales y también en el cerebelo. Como estructuras subcorticales podemos hablar, por ejemplo, de los ganglios basales, donde se encuentran presentes, la corteza prefrontal, que es una estructura cortical, también el tálamo, la estructura del cerebro, y el hipocampo. Me gustaría detenerme un poquito en el hipocampo porque es una estructura muy importante y la ausencia de dislofina en esta estructura cerebral puede explicar ciertos déficits cognitivos que podemos encontrar en la población de Duchenne. El hipocampo se asocia sobre todo con el aprendizaje y la formación de memorias. Incluso la formación tiene la función de crear memorias a corto plazo. Es como se entiende, como se concibe, por así decirlo, como una representación de un espacio de trabajo a corto plazo. Es una representación física y es importante sobre todo porque la diferencia de isoformas cuando comparamos cerebros de población normal con población de Duchenne o Becker, la ausencia de distrofina puede explicar ciertas diferencias a la hora del aprendizaje y sobre todo de la memoria verbal a corto plazo. Como veremos más adelante, explicaré un poquito más estos déficits concretos en el aprendizaje y en la memoria verbal a corto plazo. En base a todos los estudios que se han llevado a cabo, se sospecha que la deficiencia de distrofina puede afectar incluso también no solo a estructuras concretas, sino a redes neuronales complejas. En concreto, redes neuronales que unen el cerebro con el cerebelo. Y en estas redes, además, están involucradas, bueno, estructuras corticales, como por ejemplo la corteza prefrontal, y también estructuras subcorticales, como el tálamo o incluso el hipocampo. No en esta, pero sí en algunas redes, en algunas redes cerebrales. Se sabe además que, y esto es muy importante, que cuando hay afectación en estas redes que unen el cerebro con el cerebelo, puede haber ciertos grados de alteración o ciertos déficits en algunas áreas concretas, como puede ser alteraciones del lenguaje, tareas visoespaciales, la flexibilidad mental, también la velocidad de procesamiento, también la velocidad en que se procesa la información, la modulación de la atención. Además, incluso, y esto es muy importante, afectar a la capacidad de generar comportamientos de manera automática. Es decir, que los comportamientos en un principio, cuando los aprendemos, tenemos que prestar mucha atención a ellos y con el paso del tiempo se automatizan. La afectación a este tipo de redes que unen el cerebelo con el cerebro puede afectar eso, a la capacidad que tenga una persona para controlar muchas tareas de manera automática. Además de todo esto, hay que añadir que cuando se ha estudiado la estructura cerebral de los pacientes, se ha encontrado que, bueno, los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, comparados con pacientes sanos, sin ningún tipo de alteración, el volumen cerebral en los primeros, las personas con distrofia muscular de Duchenne, es menor. También incluso se ha encontrado que existe menor volumen de materia gris. Todo esto que acabo de comentar son diferencias, son datos que, bueno, evidencian las diferencias a nivel orgánico que existen entre cerebros que no están afectados por la falta de distrofina y aquellos que sí, y son importantes porque pueden ayudarnos sobre todo a comprender las diferencias a nivel cognitivo que se pueden encontrar cuando comparamos pacientes con distrofia muscular de Duchenne y Becker con la población general. A nivel cognitivo es importante tener en cuenta que en general, tanto Duchenne como Becker se ha asociado con ciertas discapacidades cognitivas y también conductuales del desarrollo. Muchas de estas tienen una base genética. Existe una alta incidencia, además de problemas de aprendizaje y problemas de comportamiento, y se asocia también con mayor incidencia de trastornos como pueden ser el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de ansiedad generalizada, trastorno del espectro autista, también epilepsia y también incluso trastornos obsesivos compulsivos. Aquí quiero detenerme un momento para hacer hincapié en que, bueno, aquí la palabra importante es la incidencia. Es decir, que haya más incidencia no significa que todos los niños con distrofia muscular de Duchenne o Becker tengan que tener estos déficits. Simplemente significa que un porcentaje mayor en comparación con la población general tienen esos déficits. Los porcentajes varían mucho, varían por trastornos y
realmente no en todas las muestras están presentes. Hay estudios que varían en torno a 10-15%. Cada estudio, según la muestra que escoja para analizar, puede encontrar resultados diferentes. Lo importante es saber que pueden estar ahí para, bueno, de cara a poder detectarlos cuanto antes. Los niños en general con distrofia muscular de Duchenne se habla de que corren el riesgo de que se deterioren algunos aspectos de la función cognitiva, y esto es importante incluso cuando no haya discapacidad intelectual global. Hay un porcentaje de niños, como comentaré un poquito más adelante, que tienen un coeficiente intelectual por debajo de lo que se considera un coeficiente intelectual límite. Entonces, hay niños que pueden presentar este tipo de discapacidad cognitiva, pero hay otros niños que no van a presentar este tipo de discapacidad cognitiva, pero sin embargo sí pueden tener algunas dificultades en algunas áreas cognitivas que son las que vamos a analizar ahora mismo. Algo importante y que es destacable es que existe un componente genético en la discapacidad cognitiva, es decir, influye el tipo de mutación. En Duchenne, hasta ahora no se ha definido una correspondencia entre el genotipo y el fenotipo, pero las investigaciones indican que parece que la localización de las mutaciones dentro del gen de la distrofina, las mutaciones en regiones más distales se asocian más frecuentemente con alteraciones a nivel cognitivo y pueden tener un peor pronóstico cognitivo. Estos son generalidades, es decir, se han estudiado diferentes casos y en general la tendencia es esa. Se ha encontrado además que pacientes que, por ejemplo, faltan en pacientes con Duchenne, que faltan la isoforma de la DP140, que es una de las isoformas de distrofina que está más presente en el cerebro, tienen un mayor número de trastornos cognitivos. Esto, bueno, puede sonar lógico porque si falta ese tipo de distrofina, esa isoforma de la distrofina, y es una de las que más está presente en el cerebro, tiene que afectar de algún modo. En este caso, la evidencia demuestra que, bueno, que hay mayor número de trastornos a nivel cognitivo. Además, los estudios que han encontrado que la expresión de ciertas formas de isoforma de distrofina se asocian también de forma significativa con genes que están implicados en trastornos del desarrollo neurológico, como es el trastorno del espectro autista o trastorno por el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y además es que se sabe precisamente que estos trastornos están muy relacionados y muy asociados con Duchenne, algo que tiene lógica. Os quería comentar que, bueno, aquí en la presentación no vamos a ver de manera pormenorizada todos los déficits que puede haber, sino que nos vamos a centrar en aquellos que son más generales y que realmente están más presentes. Aquí, dentro de las funciones cognitivas, las principales funciones cognitivas que pueden verse afectadas tanto en Duchenne como Becker son las que aparecen ahí, y son el lenguaje, las funciones ejecutivas y la memoria. También la atención, pero la atención forma parte en cierta medida, aunque no todas las redes atencionales forman parte de las funciones ejecutivas, pero lo hemos querido introducir dentro de las funciones ejecutivas. Algo que sí hay que decir y que es destacable y que sirve para que toméis todos estos datos de los que vamos a hablar con cierta precaución es que la mayoría de los estudios hacen referencia a la población Duchenne, es decir, a niños que tienen diagnosticado distrofia muscular de Duchenne. En el caso de Becker, los estudios son mucho menores, hay mucho menor número de estudios, de por sí la incidencia de la enfermedad de Becker es menor, por lo tanto los estudios que se han llevado a cabo son menores. No quiere decir que los datos todo esto quiere decir que los datos de los que hablemos no son extrapolables de una población a la otra, pero sí es cierto que, bueno, al compartir ciertas características Becker y Duchenne, es posible que ciertas cosas que están presentes en niños con Duchenne también estén presentes en niños con Becker. Lo que pasa que los estudios, o la mayoría de los estudios, no estudian a nivel concreto la distrofia muscular de Becker. En general hay que decir que, bueno, cuando hablamos de Duchenne como grupo, no hay un perfil único, es decir, hay muchos únicos, hay un perfil muy heterogéneo. Cada niño es muy diferente, pero sí hay algunas características que son más tendentes a que se produzcan en la población de Duchenne. Por ejemplo, dentro de Duchenne existe una gran variabilidad en el nivel general de funcionamiento cognitivo. Cuando se hacen estudios para medir la inteligencia,
los niños puntúan con una gama muy amplia de puntuajes de coeficiente intelectual. Sin embargo, sí es cierto que es más probable que tengan un coeficiente intelectual inferior a la media comparado con la población general y que también sus puntuaciones académicas en los estudios en general sean más bajas cuando lo comparamos con niños de su misma edad que no presentan la patología, que no presentan falta de distrofina. Incluso se estima que en torno a un 30% aproximadamente de los niños con distrofia muscular de Duchenne presentan un deterioro cognitivo significativo, que irían desde, bueno, desde un coeficiente intelectual límite hasta una discapacidad intelectual severa. También incluso, esto es un dato positivo, se dan datos de casos de niños en los que el coeficiente intelectual es mayor a la media, es decir, está por encima incluso de la población general. Por lo tanto, la distribución es más o menos parecida a la de la población general, lo que pasa que siempre un poquito por abajo. Algo importante que hay que destacar es que el perfil cognitivo de Duchenne no es progresivo, o por lo menos no correlaciona con el deterioro muscular. Sabemos que en Duchenne la progresión hay una progresión del deterioro muscular. Sin embargo, cuando hablamos del aspecto cognitivo, las investigaciones no han encontrado que se vaya deteriorando progresivamente. De hecho, las investigaciones han intentado encontrar una relación entre los déficits cognitivos y el deterioro muscular y hasta ahora no se han encontrado. Hay algunos indicios, pero bueno, no, en general, si tenemos que sacar un resumen de las investigaciones, no demuestran esto. Sí es cierto que, bueno, esto no implica que no pueda haber cierta progresividad en el deterioro cognitivo, pero para ello serán necesarias más investigaciones con seguimiento a largo plazo para poder confirmarlo. De momento lo que podemos decir es que no se ha encontrado esa relación. Cuando además se ha evaluado la inteligencia, en la mayoría de los estudios que se han llevado a cabo, se ha encontrado que la inteligencia verbal está más afectada que la inteligencia no verbal. En general, para que lo podáis entender, cuando se mide la inteligencia hay varios coeficientes de inteligencia que están presentes y dos de ellos, los generales, son el coeficiente intelectual verbal, es decir, el coeficiente de inteligencia verbal y el coeficiente de inteligencia manipulativo. El coeficiente de inteligencia verbal se refiere sobre todo a la memoria y a la comprensión, mientras que el coeficiente de inteligencia manipulativo se vincula a aspectos más perceptivos y organizativos. Y en general en la población de Duchenne se ha encontrado que, bueno, que está más afectada la parte de la inteligencia verbal que la parte de la inteligencia manipulativa, que normalmente casi todos los estudios tienden a decir que se conserva, que no hay ningún tipo de problemática. Sí es cierto que, bueno, hay algunos autores que hablan o han sostenido que debería de considerarse como déficit de naturaleza global, porque bueno, engloban a partes importantes que tienen que ver con la inteligencia. Pero en general la mayoría de los autores no están de acuerdo con este tipo de afirmaciones, sino que bueno, ven que hay un deterioro más significativo de la inteligencia verbal que el de la no verbal. Esto también, además, un aspecto importante es que la memoria de trabajo y la comprensión auditiva son dos áreas donde se han encontrado peores resultados. Cuando se han analizado a través de pruebas, se ha visto que las pruebas utilizadas para analizar estas áreas, los niños con Duchenne tenían resultados peores. Por ejemplo, hay pruebas de retención de dígitos que consisten en mantener en la memoria a corto plazo durante un tiempo determinado una serie de dígitos y posteriormente repetirlos, bien en el mismo orden o en orden inverso. Es decir, bien simplemente recordarlos y volver a repetirlos, o bien recordarlos, trabajar con ellos a nivel mental y volver y expresarlos verbalmente. En este tipo de pruebas, los niños con Duchenne, independientemente de que tuviesen de su coeficiente intelectual, es decir, que pudiesen tener un coeficiente intelectual por encima de la media o por debajo, independientemente de ese dato, obtenían peores resultados. También, y esto es muy importante, a la hora de analizar la comprensión y el recuerdo de historias, se ha encontrado que los niños con Duchenne también tenían más dificultades y obtenían peores resultados que cuando se los comparaba con niños de su misma edad sin distrofia muscular de Duchenne. Es decir, tenían peores resultados a la hora de recordar historias cuando se les había contado verbalmente o leído incluso, y también a la hora de comprender cierta información verbal. Todo, en general, se puede decir que los peores resultados de los test requerían atención a información verbal compleja, es decir, que los niños con Duchenne van a tener dificultades o pueden presentar dificultades, no es que las vayan a tener, sino que las pueden presentar a información verbal compleja.
Sin embargo, cuando, por ejemplo, se ejecutaban tareas que tenían que ver con habilidades visoespaciales, por ejemplo, en este caso no había diferencias. Había diferencias dentro del grupo, pero no eran diferencias significativas comparados cuando se comparaban con niños de su misma edad. En general, se podría decir que los niños con Duchenne van a presentar o pueden presentar más dificultades, por ejemplo, en una peor memoria verbal a corto plazo, una peor capacidad de atención, que esto tiene que ver con las funciones ejecutivas, como veremos ahora más adelante, una peor memoria verbal a largo plazo, pero cuando la comparamos, si comparamos la memoria verbal a largo plazo, que es aquella memoria en la que vamos a utilizar para recordar cosas que sucedieron hace más tiempo, no inmediatamente, cuando la comparamos con la memoria que utilizamos para recordar cosas que acaban de suceder o cosas que necesitamos recordar para hacer una tarea ahora mismo de manera inmediata, la memoria verbal a largo plazo no está casi afectada o no suele estar casi afectada en comparación con la memoria verbal a corto plazo. También, y ahora luego explicaremos el porqué o las teorías que intentan explicar el porqué, se han encontrado que los niños tienen peores habilidades lectoras. Una de las hipótesis es que, bueno, que puede haber un déficit en el procesamiento fonológico. El procesamiento fonológico es algo importante a la hora de las habilidades de lectoescritura. Entonces, si existe un déficit en este área del procesamiento fonológico, una de las consecuencias directas es que los niños con Duchenne tengan peores habilidades lectoras. Incluso es que hay algunos estudios que indican que en torno a un 40% de la población de Duchenne tienen problemas o dificultades a la hora de leer. En general, para que os hagáis una idea muy genérica, las habilidades no verbales han permanecido, se pueden considerar como fortalezas relativas. Es decir, las habilidades que no tienen que ver con el componente verbal en general están muy conservadas o no suelen presentar dificultades. De hecho, muchas de las habilidades que sí presentan dificultades, como la memoria verbal a corto plazo o la capacidad de atención, tienen que ver con lo que hablaba anteriormente, con diferencias a nivel biológico. Están todas, o las investigaciones indican que estos déficits pueden estar relacionados con el córtex frontal y con el hipocampo. La capacidad de aprendizaje, sin embargo, no es algo que los niños con Duchenne tengan dificultades. Pueden presentar más dificultades a la hora de aprender, pero no es que la capacidad de aprendizaje no esté ahí, sino que, bueno, van a necesitar más apoyos, a lo mejor van a necesitar estrategias diferentes. Entonces es importante entender esto, que aunque presenten este tipo de déficit, hay metodología y hay estrategias que se pueden utilizar para compensar ese tipo de déficit. Ahora voy a hablar de algunas áreas concretas. Voy a empezar por el lenguaje. En general, bueno, todos los estudios demuestran, o casi todos, demuestran que el lenguaje expresivo, es decir, la expresión, hablar, conversar, y el lenguaje receptivo, entender, el poder responder, están conservados, es decir, no hay ningún tipo de problemática. Ahora veremos un poquito que hay ciertas problemáticas en algunas áreas concretas de la expresión y de la recepción de mensajes. Normalmente, de hecho, los niños tanto con distrofia muscular de Duchenne como Becker tienen un vocabulario que se podría considerar que está dentro de la media, pero pueden presentar problemas con otro tipo de áreas del lenguaje y otras habilidades. Y claro, a la hora de hablar o de entender ciertos mensajes, como dan a entender y demuestran que tienen un vocabulario que está dentro de la media, podemos pensar muchas veces que, bueno, que no tienen problemas de entendimiento cuando sucede que sí, que suele haber problemas de entendimiento, sobre todo cuando hay mensajes complejos, información verbal compleja. En torno a un tercio aproximadamente de los niños pueden presentar problemas de aprendizaje en las áreas que tienen que ver con el lenguaje y la comunicación. Algo que probablemente hayáis oído hablar es que muchos de los niños presentan lentitud en la adquisición de habilidades de lenguaje y también en torno a un 40% aproximadamente, según algunos estudios, dicen que, bueno, que hay un retraso en la adquisición del habla. El retraso, además, en la adquisición del habla y las dificultades de aprendizaje, en los estudios señalan que fueron más comunes en los niños con mutaciones posteriores al exón 45. Es decir, hay un componente genético en la influencia en el lenguaje. Ciertas mutaciones están más relacionadas con más dificultades. Como decía anteriormente, las dificultades, sobre todo a la hora de entender información verbal, tiene que ver aparece cuando la información verbal es compleja. También cuando esta información es leída, no solamente
presentada de manera verbal, sino cuando la información verbal es compleja. Es compleja ya sea de manera escrita o de manera verbal. También pueden aparecer dificultades a la hora de expresarse, es decir, problemas para responder a preguntas o expresar argumentaciones. Y se hipotetiza que esto puede ser debido a la disminución en la fluidez verbal. Tanto la fluidez verbal fonológica, que es la capacidad para producir, por ejemplo, palabras que empiezan por una misma letra o fonema, o también la fluidez verbal semántica, es decir, la capacidad que tenemos para producir palabras dentro de una categoría semántica. En general, la fluidez verbal, para que lo entendáis, es la capacidad que tenemos para producir un habla de manera espontánea y que este habla sea fluida, sin parones, sin muchos fallos y además que encontremos de manera inmediata, sin tener que pensar mucho en ello, las palabras adecuadas. Muchos niños con Duchenne presentan dificultades en este área, sobre todo a la hora de expresar. Suele ser más a la hora de expresar que de comprender, pero también en la comprensión. Como os he dicho anteriormente, muchos estudios apuntan a que hay dificultades en las habilidades para el procesamiento fonológico. ¿En qué influye esto? Las habilidades para el procesamiento fonológico son básicas a la hora de leer, a la hora de escribir también. Y claro, aquí aparece un riesgo del que os hablará un poquito más adelante Sara, pero es el riesgo de desarrollar dislexia. Es un trastorno del aprendizaje y en el que influyen mucho las habilidades de procesamiento fonológico. La buena noticia es que existen estrategias que precisamente potencian este tipo de habilidades. En general, además, muchos estudios han encontrado que existe una relación entre las dificultades de expresión, por ejemplo, o las dificultades en las habilidades de procesamiento fonológico y la memoria de trabajo, sobre todo la memoria de trabajo verbal. Es decir, varios estudios han realizado análisis de estas áreas concretas y han demostrado que el deterioro en la capacidad verbal parece que está causado por el defecto en la memoria de trabajo verbal, por un defecto en la memoria de trabajo verbal. Es algo que hablaremos un poquito más adelante, pero que tiene toda la lógica. Ahora os quiero hablar un poco de las funciones ejecutivas. En primer lugar, quiero leer un poco la definición que aparece ahí de las funciones ejecutivas para quien no sepa o no esté relacionado con este término. Las funciones ejecutivas se definen como un conjunto de habilidades, es decir, no solo una, sino son varias cosas a la vez, habilidades que tenemos y son habilidades cognitivas que además permiten sobre todo establecer objetivos, planificar, iniciar actividades, autorregular y monitorizar las tareas, seleccionar los comportamientos y las conductas de manera precisa y ejecutar acciones para lograr objetivos. En general, se suele decir que las habilidades cognitivas de las funciones ejecutivas sobre todo se dirigen a conseguir objetivos, es decir, poner el comportamiento en la consecución de un objetivo. De hecho, las funciones ejecutivas incluyen componentes como son, por ejemplo, la memoria de trabajo, la planificación y organización, la inhibición. La inhibición se refiere a cuando, por ejemplo, tenemos que evitar pensar en algo, por ejemplo, dejar de pensar en algún pensamiento o dejar de hacer algo, inhibir un comportamiento, que no se lleve a cabo un comportamiento, o incluso cuando estamos realizando alguna tarea y ahí aparece algún estímulo que molesta, intentar inhibir la atención hacia ese estímulo, lo que se llama la atención en competencia. Luego también otra de los componentes de las funciones ejecutivas es el cambio de conjunto. El cambio de conjunto no es más que la flexibilidad para cambiar entre estados mentales, es decir, cambiando un estado mental a otro, o incluso también entre tareas. Es decir, estamos realizando una tarea y de repente tenemos que pasar a otro tipo de tarea, ya sea mental o incluso física, y ahí influye el cambio en conjunto. Algunos estudios han encontrado dificultades en las habilidades para desarrollar sobre todo comportamientos dirigidos a metas. Como os he dicho anteriormente, en muchas de las funciones ejecutivas, o sea, de las habilidades de las funciones ejecutivas están dirigidas a eso, a llevar a cabo comportamientos que se dirigen a metas. Por ejemplo, se han encontrado dificultades en la planificación, en la organización, en el mantenimiento, la iniciación de actividades, la flexibilidad mental, el autoanálisis. Como consecuencia, todo esto
puede llevar a cabo, como aparece aquí al final, más dificultades en la resolución de problemas, sobre todo, y llevar a cabo, sobre todo, soluciones o cambiar la manera de estar llevando a cabo algo que no tiene el resultado que se estaba buscando en ese momento. Es decir, ser más flexible para poder llevar a cabo diferentes planes, ver si está funcionando y si no está funcionando, empezar de nuevo. Aquí podemos encontrar más dificultades en los niños. De hecho, una de las habilidades que más dificultades suele presentar o que más déficit suele presentar o que presenta más problemas es la flexibilidad mental. Muchos de los papás con niños con Duchenne hablan de eso, de que les cuesta mucho cambiar de idea, les cuesta mucho adaptarse a los cambios, dificultad además para sobre todo para adquirir nuevos hábitos a veces. Y claro, y muchas veces todo esto se puede interpretar como si el niño fuese testarudo o cabezón. Y claro, hay que entender que en cierta parte todo esto puede tener una explicación de esas déficit en este tipo de habilidades, sobre todo de la flexibilidad mental. También, bueno, esto es importante y es que, como hablaremos ahora, se han encontrado peores resultados en la memoria de trabajo. Ahora más adelante explicaré un poquito cómo se relacionan estas dificultades en la memoria de trabajo con los modelos teóricos de memoria de trabajo, pero sobre todo quiero explicar ahora que el peor resultado dentro de la memoria de trabajo sobre todo tiene que ver con el componente verbal, ¿vale? Con la memoria de trabajo verbal. Y dentro de las habilidades de las funciones ejecutivas también la inhibición ha presentado algunos resultados bastante bajos en población con Duchenne. Al final todo esto se resume en que los niños pueden presentar más dificultades en tareas que requieran sobre todo planificar y dirigir el comportamiento a un objetivo. Algo que sí hay que destacar de las funciones ejecutivas es que los déficits en las funciones ejecutivas, en todas estas habilidades de las que acabo de hablar, están muy relacionados con la presencia del TDAH. Esto nos puede dar una idea de por qué también el TDAH está muy relacionado con Duchenne. Si ambos comparten ciertos déficits, pueden que estén presentes ambos a la vez. Esto es importante. Ahora os quiero hablar un poco de la memoria. Lo primero, bueno, destacar, como acabo de decir, que puede haber afectación de la memoria, pero sobre todo el componente verbal es el que más se ve afectado y esto es algo muy importante y es que también puede haber afectación en la memoria también en los niños que no tienen discapacidad intelectual. Puede que tengan un rango de coeficiente intelectual normal dentro de la media, incluso por encima, pero tengan algunas dificultades, sobre todo con la memoria de trabajo verbal. Los niños en general con Duchenne tienen un riesgo alto de tener habilidades de memoria de trabajo verbal peores, lo que significa, como acabo de decir, que no todos lo van a desarrollar este tipo de dificultades, sino que, bueno, que hay una gran variabilidad, pero sí existe mayor riesgo. Aquí en esta diapositiva os presento un modelo de la memoria de trabajo. Bueno, es un modelo que cuenta con evidencia y que está aceptado por la mayoría de la comunidad científica. Y bueno, no quiero adentrarme en este modelo en concreto, pero lo he utilizado porque es una de las hipótesis que podría explicar el por qué existen esas dificultades en la memoria de trabajo. Como el objetivo, sobre todo, de este modelo es que, bueno, que entendáis que hay un constructo teórico que es la memoria de trabajo, es decir, la memoria de trabajo no está presente en un área concreta del cerebro, son muchas áreas, y bueno, es un constructo teórico. Y en general, para que entendáis, la memoria de trabajo es como un almacén temporal, muy temporal, que sirve para almacenar información y además para información que es necesaria en ese momento, sobre todo. Información que es necesaria además también para realizar una tarea. Por ejemplo, para recordar un número que vamos a necesitar, imaginaos un número, yo sé, un número del cajero, de la tarjeta del cajero o un número de teléfono que vamos a necesitar en ese momento, lo almacenamos de manera temporal en un almacén que es la memoria de trabajo y luego lo utilizaremos. En este modelo, la memoria de trabajo está mediada por el bucle fonológico. Está mediada también por otras estructuras, como aparecen ahí, el bucle episódico y la agenda visoespacial, pero bueno, estas estructuras no nos interesan ahora, sino que quiero que nos centremos en el bucle fonológico. El bucle fonológico, evidentemente, es un constructo teórico, no existe como tal, pero es importante las funciones que se les ha dado. El bucle fonológico está especializado en mantener la información verbal, es decir, mantener, por ejemplo, ese número de teléfono de manera verbal durante un periodo de tiempo corto.
Y está implicado sobre todo en tareas como la comprensión, la lectoescritura y la conversación. Esto es muy importante porque es necesario que el bucle fonológico funcione bien para tener una buena comprensión, sobre todo para leer, para escribir, incluso para conversar o para entender sobre todo lo que nos dicen los otros, lo que es la comprensión. A su vez, el bucle fonológico lo forman dos elementos, está compuesto por dos elementos, uno sería el almacén fonológico y otro el proceso de control articulado. Os voy a explicar un poquito para que entendáis unas nociones básicas sobre esto. El almacén fonológico es un sistema que almacena la información en forma de sonido, es decir, es verbal, es información verbal. Si no hay lesiones, en realidad, bueno, este sistema funciona junto al proceso de control articulatorio y hacen que el bucle fonológico funcione bien. El proceso de control articulatorio es básicamente, para lo que entendáis, el habla interna. Es ese repetir que nos estamos repitiendo nosotros mentalmente para recordar el número que tenemos que utilizar. Eso es el proceso de control articulatorio. Y cada vez que lo repetimos, tenemos posibilidades de no olvidarlo. Si lo dejamos de repetir, es como si se fuese apagando, como si echásemos leña al fuego para que se mantuviese, un poco así parecido. Este proceso de control articulatorio cumple dos funciones. El repaso subvocal de lo que hay en el almacén fonológico, que es eso, es la repetición, y la traducción del lenguaje que entra de manera visual, por ejemplo, la lectura, al leer un grafema, eso el proceso de control articulatorio lo traduce a lenguaje fonético. Y esto es lo que permite que se almacene en el almacén fonológico, se repita y lo podamos utilizar. Pues bien, estas estructuras se teoriza que un gran número de los déficits cognitivos que aparecen y de los que os acabo de hablar en Duchenne pueden ser debidos precisamente a que existe un espacio limitado en el almacén fonológico. Es decir, esta estructura, este sistema, lo que es el almacén fonológico, tendrá un límite, es decir, no es infinito. Todos sabemos que podemos recordar un número a lo mejor de 6 cifras, de 9, pero sabemos que no podemos recordar un número, o no todo el mundo lo puede hacer, de 20 cifras. Es decir, tenemos un límite. De hecho, el límite está en torno a 7 bloques de información, más o menos 2, dependiendo de las personas. Y hay estrategias para que estos bloques de información sean recordados de una mejor manera. Entonces, la hipótesis que se plantea aquí es que en los niños con distrofia muscular de Duchenne que presentan ciertos déficits cognitivos de los que acabo de hablar, tienen un espacio limitado en el almacén fonológico y también a la vez un posible peor proceso de control articulatorio. Es decir, además son capaces, por ejemplo, de traducir peor el lenguaje escrito al lenguaje fonético, al lenguaje verbal. Por eso presentan dificultades a la hora de leer, a la hora de la comprensión de la lectura. Todo esto, bueno, se basa en que los niños con distrofia muscular de Duchenne, pues eso, tienen más dificultades, por ejemplo, a la hora de recordar historias, cuando los comparamos con niños de su misma edad, o incluso con sus hermanos, que tienen mayor carga genética en común, o a la hora de repetir los dígitos al revés, de los que hablé anteriormente, la hora de mantener un dígito y repetirlo, o el seguimiento incluso de discursos verbales que son largos. Sobre todo, esto es precisamente a causa, imaginaros, si hay un discurso verbal largo, necesitamos mantener cierta información en la memoria a corto plazo, lo que es en el bucle fonológico, para precisamente utilizarla y entender todo el discurso. Lo primero que nos dijeron es necesario a veces para entender una parte del medio. Si tenemos dificultades en el bucle fonológico, porque el almacén fonológico es más pequeñito y podemos almacenar menos información, es más lógico pensar que vamos a tener más dificultades en seguir discursos verbales que son más largos o argumentaciones que son más complejas. Esto lo he querido explicar aquí porque, bueno, son conceptos un poco técnicos, pero es una explicación, una hipótesis de por qué los niños pueden presentar estos déficits cognitivos. Por último, quería volver a destacar que, aunque la memoria a largo plazo puede estar afectada, en general no se ve tan afectada como la memoria verbal a corto plazo. Es decir, si algo hay que preocuparse un poco en los niños con Duchenne, sobre todo, es en el componente de la memoria verbal a corto plazo. Bueno, a continuación os voy a dejar ya con mi compañera Sara para que ella hable ahora un poquito de las repercusiones que pueden tener los déficits cognitivos que acabo de comentar. Muchas gracias, David. Antes de iniciar con mi parte, sí me gustaría retirar un poco lo que ha comentado David, que aunque toda la información que aportemos, hay estudios que demuestran que la población de Duchenne y Becker pueden padecerla,
con esto no quiere decir que todos los niños que padecen la enfermedad deben de tener o déficit cognitivo, algunos problemas de aprendizaje, algunos otros trastornos mentales. Son muy importantes y tenemos que destacarlo bien. Referente a los problemas de aprendizaje, existe un mayor riesgo de problemas de aprendizaje y hay estudios adicionales que sugieren que los niños con distrofia muscular de Duchenne tienen un mayor riesgo de problemas de aprendizaje, ya que demuestran una debilidad en la conciencia y en el procesamiento fonológico combinados con problemas verbal a corto plazo, como bien comentaba David. Pueden presentar los niños con distrofia muscular de Duchenne, se encuentran relacionados con la lectura y las matemáticas. Y algunas posibles causas pueden ser la debilidad en la conciencia y el procesamiento fonológico, que a la vez pueden influir en el rendimiento académico. También una de las causas son los problemas de memoria a corto plazo, tal y como ha comentado David anteriormente. Y los problemas, y ya por último, otra de las causas son los problemas para planear y organizar. También pueden presentar un mayor riesgo que la población general de desarrollar problemas específicos de aprendizaje, como puede ser la dislexia, que son los trastornos de lectura, discálculo, trastornos matemáticos y disgrafía, trastornos de comunicación escrita. Y un aspecto muy favorable que se suele apreciar en los niños que padecen distrofia muscular, las personas que padecen distrofia muscular de Duchenne y Becker, es que poseen muy buenas habilidades visuales y creativas. Y por último, es muy importante la necesidad de llevar a cabo una evaluación individual en la que se incluya la información de los padres para encontrar las fortalezas y debilidades, así como las áreas en las que necesitan refuerzos y adaptaciones. Se ha comprobado, numerosos estudios nos demuestran que los niños con distrofia muscular de Duchenne pueden beneficiarse de estas intervenciones escolares tempranas. Referente a la afectación emocional, hay estudios que nos demuestran que los niños que padecen distrofia muscular de Duchenne, las personas que padecen distrofia muscular de Duchenne y Becker, presentan un peor reconocimiento de las emociones en las caras de los demás. Este peor reconocimiento afectivo se puede asociar con un mayor número de problemas sociales. También se aprecia que suelen mostrar más síntomas de ansiedad y depresión, pero estos síntomas que se aprecian no llegan a cumplir los criterios diagnósticos para diagnosticarlo como el trastorno en sí. Es muy importante el detectar la sintomatología ansiosa y depresiva para poder intervenir y que no se cronifique, ya que cuando se convierte en crónico, al no ser evaluado y tratado adecuadamente, es mucho más difícil de intervenir estos tipos de trastornos. Una de las dos emociones más, yo diría que casi más frecuentes que suelen mostrar las personas que padecen de distrofia muscular de Duchenne y Becker es la soledad y la frustración. Referente a la soledad, es muy importante que tanto el sistema educativo como los progenitores estén muy pendientes de las interacciones sociales en el colegio o en el instituto. Tanto de parte del profesor como de parte vuestro, es bueno que haya una relación, una comunicación directa en la cual se pregunte pues, qué hace el menor en el recreo, con quién juega, cómo interacciona con los demás, para sobre todo prevenir que aparezca la soledad. Y referente a la frustración, es muy frecuente las demandas, ¿no? de progenitores que nos dicen que, bueno, cómo controlar la frustración. Esa es una de las emociones más frecuentes. Y sentimiento comprensible, al fin y al cabo, porque, bueno, van viendo cómo los demás pueden ir realizando cosas y ellos o ellas no pueden realizarlas. Entonces es normal que aparezca la frustración. Referente a los problemas de socialización, se ha comprobado que un tercio de la población que padece esta enfermedad presenta problemas en el desarrollo de las relaciones e interacciones sociales.
También aparece un déficit en habilidades de socialización y de comunicación. Se aprecia que hay algunos tienen, algunas tienen pocas habilidades sociales de resolución de problemas. Y las posibles causas de este déficit de socialización puede ser debido a los déficits cognitivos que causan dificultades sociales, por ejemplo, el TDAH, el retraso mental, la ansiedad y la depresión, que también puede ser como un factor limitante de esa socialización, y limitaciones físicas, el cansancio. Referente a la distrofia muscular de Duchenne y la salud mental, la gran mayoría no muestran problemas de salud mental. Esto es muy importante, pero hay que estar atentos, ya que las personas que padecen distrofia muscular de Duchenne presentan un mayor riesgo de poder desarrollar estos problemas. Algunos de los factores que pueden afectar a la salud mental de las personas que padecen distrofia muscular de Duchenne y Becker son los efectos secundarios de la medicación, el cansancio, las limitaciones físicas, el estrés familiar derivado a la enfermedad, la dificultad de afrontamiento del diagnóstico y, bueno, un poco los cambios producidos por la enfermedad. Aspectos a los que hay que prestar atención. Es verdad que no nos debemos a lo mejor obsesionar, pero sí que es verdad que debemos de prestar atención a algunos aspectos porque nos van a dar como pistas, ¿no?, para saber un poco que algo pasa. Pues en el retraso en el desarrollo del lenguaje, problemas de comunicación, dificultades para la interacción social, para hacer amigos, y hay veces que nos encontramos con personas que no quieren salir, que no quieren interaccionar con otras personas, con los enfados continuos, la frustración. Es verdad que hemos dicho que estas personas pues uno de los sentimientos que más sufren es la frustración, pero cuando ya es un extremo hay que también tenerlo en cuenta. Tenemos que tener presente y prestar atención a las dificultades para ellos que presten atención, las distracciones continuas, en los recailamientos, en estar continuamente solos, cuando no quieren relacionarse con nadie, no quieren salir a la calle, no quieren salir a la compra. También hay que prestar atención al miedo, a la ansiedad, a la actitud negativa, pesimista, los pensamientos negativos continuos, cuando aparecen las dificultades para el aprendizaje, cuando apreciamos que tienen alguna necesidad de rituales como sí, o inflexibilidad, como anteriormente comentaba David, la impaciencia, la impulsividad, dificultades para mantenerse quietos, todos estos tipos de aspectos hay que tenerlo en cuenta para saber si hay algo llamativo y hay que ponerse a tratarlo. Y un aspecto muy, muy importante es que los padres nos indican más problemas sociales y de comportamiento. ¿Vale? Normalmente cuando hablamos con el sistema educativo aprecian algo, pero no son capaces de decirnos a grosso modo cómo lo hacen los padres. Por lo tanto, creo que la figura paterna o la figura de los progenitores es muy, muy, muy importante en estos aspectos. Vale, pues ahora vamos a hablar un poquito de los trastornos asociados a la distrofia muscular de Duchenne. Como anteriormente comentaba, yo voy a explicar los trastornos que más se asocian a la distrofia muscular de Duchenne, pero esto no quiere decir que todas las personas que padezcan esta enfermedad tienen que tener estos trastornos. Esto es muy importante. Uno de los trastornos que se ve más asociado es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Es un trastorno neurocomportamental, como bien he dicho, está mucho más asociado a la distrofia muscular de Duchenne y se encuentra mucho más presente en niños con distrofia muscular de Duchenne que en la población general. Uno de los síntomas para poder un poco saber o diagnosticar un poco este tipo de trastornos son la inatención o hiperactividad. Referente en cuanto a los trastornos del espectro autista,
pues también se ha comprobado que hay un mayor riesgo en niños que padecen TEA y distrofia muscular de Duchenne, y uno de los problemas más comunes se ven en las habilidades comunicativas y de socialización. Por eso anteriormente se aprecian déficits en las habilidades tanto comunicativas como en el área del lenguaje, como bien ha explicado David, o en el área de socialización. La mayoría de los niños con distrofia muscular de Duchenne y el trastorno del espectro autista tienen una función intelectual casi normal en comparación con otros trastornos genéticos del neurodesarrollo. ¿Qué tipo de comportamientos son característicos del trastorno del espectro autista? Pues un deterioro de la comunicación no verbal, con un retraso en la adquisición del lenguaje y uso repetitivo del lenguaje. También se aprecia una falta de reciprocidad socioemocional, es decir, son niños que pueden tener déficit en algunos aspectos socioemocionales, es decir, cuando, por ejemplo, no muestran empatía, no perciben las emociones de los demás. También se aprecia falta de fantasía espontánea o imitativa. Pueden presentar fijación por rutinas específicas, rutinas no funcionales, es muy importante. Fijación excesiva en parte de los objetos, no del objeto entero, sino en partes específicas. Déficit de la atención compartida. Y por último, hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos sensoriales. Referente al trastorno obsesivo compulsivo, al igual que los dos otros trastornos que he hablado anteriormente, existe una mayor prevalencia de comportamiento del efecto obsesivo compulsivo en personas que padecen distrofia muscular de Duchenne. Pero un aspecto llamativo y que tener en cuenta es que la mayoría de las personas no cumplen los criterios diagnósticos del DSM-5 para considerarlo un trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, se aprecia alguna sintomatología, pero no tienen toda la sintomatología para considerarlo un trastorno en sí. Los comportamientos que se suelen dar empiezan con una mayor intensidad entre los 3 y los 5 años y tienden a desaparecer con la edad. Es un dato muy importante y llamativo. Y uno de los síntomas, pues los trastornos obsesivos compulsivos pueden presentar compulsiones y obsesiones. Las compulsiones pueden ser como la de la comprobación, está constantemente comprobando que todo está bien hecho, que todo está bien realizado, el contar, el tocar continuamente, por ejemplo, la mesa o la puerta, el organizar, la limpieza, el lavado, repetición. Y también se pueden presentar obsesiones. Pueden presentar supersticiones, miedos irracionales, miedos a la contaminación, estar continuamente lavándose las manos, a las imágenes terroríficas y grotescas, la necesidad de exactitud, asimetría, la vergüenza social. Todo esto son un poco de las compulsiones o obsesiones que pueden presentar. Referente a la ansiedad y la depresión, pues al igual que los demás trastornos, en este caso existe un mayor riesgo de presentar los problemas emocionales y este riesgo es 2 veces mayor que la población general. Es verdad que en este caso, tanto de ansiedad como de depresión, puede estar un poco derivado a las circunstancias personales que viven. Son personas que tienen muchas limitaciones, personas que continuamente tienen que faltar del colegio, personas que se tienen que afrontar a una consulta médica, a información que desconocen, a situaciones un poco a lo mejor conflictivas en el caso del entorno familiar, porque no haya una buena aceptación del diagnóstico. Entonces, tanto la ansiedad como la depresión, a pesar de que se ha visto que es mucho más frecuente en personas que padecen distrofia muscular de Duchenne, pero también hay que valorar lo que viven estas personas para poder un poco equilibrar entre lo que es la ansiedad y lo que pueden estar viviendo. Y unos aspectos muy importantes es la recomendación de un cribado psicológico y estar atento a los síntomas que puedan presentar. Es muy importante. Como anteriormente os decía, la identificación temprana de todos estos trastornos
pueden ayudarnos a intervenir y a que el problema no se agrave, no se vuelva crónico. Vale. Y bueno, pues ya por último, os dejamos el contacto tanto de mi compañero David como mío, pues para que podáis consultarnos cualquier tipo de información, podáis llamarnos, podéis escribirnos y estamos a vuestra disposición. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí y que tengáis muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias.